Hola amigos del Medio Oriente, hoy vamos a hacer coincidir en el proceso histórico un viejo escenario donde han venido muriendo durante milenios una gran cantidad de seres humanos y la política más contemporánea. Se trata de que vamos a estar analizando las guerras del Golfo, y este será el título de nuestro encuentro de hoy, las guerras del Golfo y las invasiones de Afganistán e Irak. Insisto entonces en que esta larga área donde están los montes sagros, junto al valle del Tigris y el Éufrates, ha sido ese escenario que mencionaba con anterioridad, en que históricamente los persas han estado, a partir del momento en que arriban a esta zona, en la zona del oriente y acá, en la zona más occidental, en el valle, y en todo lo que se extiende hasta Anatolia, bueno, hemos visto sucederse toda una serie de formaciones políticas. Hemos visto aquí la invasión árabe, hemos visto la formación del Imperio Turco Otomano, y lo que nos interesa aquí es recordar que esta frontera entre Irán, ese Irán que se ha hecho chiía y ha constituido una parte importante del Islam a partir del Imperio Safavide, va a estar acá en contraposición con el Imperio Turco Otomano. Y hacia mediados del siglo XIX, en 1847, viene una primera definición en esa frontera, quiero decir, de las que tiene que ver con la contemporaneidad. Se trata de que en la confluencia del Tigris y el Éufrates, en esa zona, los últimos 100 kilómetros que llegan hasta el mar, allí donde está lo que denominamos el Shah del Arab, ese delta, digamos, donde se sale al mar, allí en esa área, por el Tratado del Surún se va a establecer el principio de que Irán avance hasta el propio Shah el Arab, pero solamente hasta el borde. Es decir, esto incorpora lo que se ha llamado la isla de Abadán, donde estará más tarde la gran refinería y será una zona importante para el petróleo, pero nos crea una situación especial, es decir, la frontera llega al mismo borde del río y todo el río queda entonces para el Imperio Turco Otomano. Cuando llegamos a la Primera Guerra Mundial, sabemos que surge, a consecuencia de la guerra, se disgrega este imperio y aparece el Estado iraquí. Y ese Estado iraquí entonces va a heredar esta situación y va a recibir las reclamaciones del imperio de los Pahlavi, ya estamos ya a la altura de los años 30, y en 1937 se hace una reclamación. ¿Por qué? Porque Abadán es un punto importante para la salida del petróleo y el río está totalmente en manos de Irak. Y entonces se empieza a implantar el principio del Talbek. ¿Qué cosa es el Talbek? Es un principio acuñado por el derecho internacional precisamente para estos ríos en litigio. ¿Y qué establece? Si usted toma el curso del río y lo divide a la mitad, todo está bien si el río tiene un curso parejo. Pero puede ser que una parte del río esté, un lado esté muy bajo y la parte navegable se concentre entonces en el otro lado. Y eso entonces, si se aplica el principio de dividir el río a la mitad, crea una desigualdad. Resultado surge esta definición del llamado principio Talbot, que consiste en considerar que la frontera debe ir uniendo los puntos más profundos del río.
Si usted une los puntos más profundos del río, independientemente de las características del terreno, pues entonces ambas partes quedan con áreas navegables. Y si entendemos entonces lo que es el principio de Talbot, bueno, eso fue lo que pidió Irán en el 1937, por lo menos frente a la ciudad de Abadán, tener un espacio en este sentido. Y eso se va a acordar. Ahí tenemos entonces un segundo momento en la definición de esta frontera. Más tarde, ya en 1975, vamos a ver que después de numerosos litigios, después de numerosas reclamaciones, se extiende este principio por el Acuerdo de Argel. El principio de Talbot se extiende a todo el Chat del Arab. Eso quiere decir que a partir de ese momento Irak comparte el río con Irán. Y esa será la situación precisamente que se va a cuestionar en 1980 cuando estalla el primer conflicto que queremos historiar acá. Ese antecedente nos está hablando de la problemática fronteriza. Tenemos que hablar de que estamos en presencia de dos estados multinacionales. En el caso de Irak tenemos la zona norte con la población kurda, étnicamente diferente, con una lengua diferente a la lengua árabe. Y hacia el sur tenemos la población árabe, pero dividida en dos regiones. En la central serán fundamentalmente sunitas, y estoy hablando entonces de religión y de confesión, y toda la zona que va de Bagdad hacia el sur hasta Basora es la zona de poblamiento chía. Y todo esto tendrá que ver, lógicamente, con las reclamaciones políticas, porque se trata de que Irak ha heredado el predominio suní en esta área donde los chiíes, sin embargo, son mayoría. Y ese es un problema que queda entonces a dilucidar más tarde. Y del otro lado tenemos la frontera, de la frontera tenemos a Irán. Irán también un estado multinacional, tendremos kurdos en la zona norte, azeris o azerbaiyanos en la zona norte, tendremos una pequeña minoría árabe dentro de Irán, en la zona en que este valle llega a la zona iraní, donde estudiamos en la antigüedad la civilización de los elamitas, la zona de Elam, y la gran comunidad persa, que es la que le da, identifica en definitiva a esta nación. Recordemos entonces que hemos hablado aquí de la evolución del nacionalismo árabe y cómo en Irak va a surgir el movimiento basista, o va a repercutir también el movimiento basista surgido en Siria, y tenemos el gobierno de Saddam Hussein. Este gobierno que es representativo del nacionalismo árabe en su fase estatista, socialista, en cierta medida, socialismo árabe y sobre todo laica, ¿no? Y del otro lado, a partir del año 1979, vamos a tener que ha surgido la revolución islámica en Irán, que es portadora de conceptos bien diferentes. Y aquí entonces se van a unir toda una serie de problemas, reclamaciones históricas, como esta que yo decía del conflicto de Chat el-Arab, confrontaciones políticas y confrontaciones confesionales, e incluso en la forma de ver la política ligada con la religión. Una situación en Irak y una situación diferente en Irán, donde la revolución islámica está impulsando a partir de aquí toda una nueva ola de movimientos islamistas que le están dando una nueva tónica a la evolución política regional. Esta situación hará que se creen aquí toda una serie de fricciones y vamos a ver que en este año de 1980 finalmente será responsabilidad de Saddam Hussein desatar la guerra contra el naciente poder de la República Islámica. Y tenemos entonces que durante 8 años se va a librar aquí la primera de estas guerras del Golfo, en la cual en el momento más próximo entonces a nosotros, al momento actual, en la cual van a morir más de 1 millón de personas. Va a ser una guerra de desgaste por ambas partes, una guerra en la cual por la parte iraní muchos soldados irán al martirio, pensando que van a luchar por la fe. Serán oleadas de soldados avanzando, algunos con una cinta diciendo lucho por Dios, buscando el martirio que es tan tradicional dentro de la Chía, y chocando entonces con el armamento iraquí y la experiencia iraquí. De todas maneras, fue una guerra bastante pareja, en el sentido de que no hubo grandes avances por ambas partes, y vamos a tener entonces que la situación va a tener un ángulo siniestro, hasta si se quiere, que es la política norteamericana hacia el conflicto. Henry Kissinger dirá que sería una pena que no pudieran perder los dos a la vez, ¿no? Sin embargo, de todas maneras va a darle un apoyo militar a Irak, al gobierno iraquí, apoyo concreto, apoyo que significará incluso entrega de armas químicas en esta guerra. Hay un argumento que después será tan empleado precisamente contra Saddam Hussein y su régimen. Y yo quiero entonces citar aquí
la forma de ver esta misma coyuntura de una importante historiadora norteamericana, Nikki Keddie, en un libro que, aunque está hablando sobre Irán, hace mención, hace referencia a este proceso. Y dice Nikki Keddie: Kuwait, Arabia Saudí y Estados Unidos ayudaron a Irak contra Irán. Estados Unidos no puso objeción alguna cuando Irak usó gases tóxicos contra las tropas iraníes con devastadores efectos inmediatos y a largo plazo, así como la implicación de usos posteriores. De ahí que llegase a saberse que, dice Nikki Keddie, esta historiadora norteamericana, las compañías estadounidenses no solo proveían a Irak de armamentos convencionales, sino que les vendían productos que eran utilizados principalmente para crear armas químicas y biológicas. Estados Unidos, aun sabiendo que no era cierto, también dijo que Irán era parte responsable en los ataques con armas químicas contra los kurdos y se sirvió de esa argumentación para evitar que la condena internacional recayese sobre Irak. Este es un elemento importante a la hora de hacer la valoración del desarrollo de la guerra. Y finalmente, a finales terminando ya el año 1988, en el transcurso del año 1988, las Naciones Unidas hacen una proposición, una mediación. Habían habido muchos intentos anteriores, va a ser aceptada por ambas partes y concluye esta guerra en que Irak volverá al punto inicial. Después, 1 millón de muertos después, Irak vuelve a aceptar el principio de Dalbeck, que había sido una de las cosas que había objetado al inicio, ¿no? Y la situación va, sin embargo, a vivirse en una coyuntura muy diferente. Irak ha sido rico con el petróleo, pero ese dinero, la bonanza económica, fue empleada precisamente en convertir a Irak en una potencia militar. Ante todo, ha habido un progreso en el nivel de vida de la población, pero el acento se ha puesto en esta cuestión militar y la guerra ha significado un gran desgaste económico. Y cuando termina la guerra tenemos un Irak entonces tremendamente afectado por esta situación y Saddam Hussein comienza a hacer reclamaciones, precisamente como decía Nikki Keddie, en cierta medida se ha presentado como la avanzada de los árabes contra los persas, ¿no? Y trataba de plantear, de retomar y llamarle a estas batallas Kadisha, recordando las batallas de la etapa del avance árabe en la etapa de Mahoma, de los seguidores de Mahoma, ya Mahoma había muerto, en la conquista de Persia. Y que va a plantear entonces que, bueno, el país está endeudado, le debe a Arabia Saudita, le debe a Kuwait, y por otra parte necesita que los precios del petróleo estén altos para capitalizarse. Y precisamente ahí va a estar el problema que se suma a una vieja disputa con respecto a Kuwait. Kuwait, mientras Irak, ese país de 436.000 kilómetros cuadrados, tiene una pequeña salida al Golfo, solo 19 kilómetros prácticamente, lo que crea una especie de agonía geoespacial en este país, ¿no? Kuwait, siendo mucho más pequeño, bueno, disfruta de varias islas, tiene una área costanera mucho más amplia. Y durante el siglo XX se habían hecho en distintos momentos reclamaciones de Irak con respecto a Kuwait. Y se había pretendido que Kuwait era simplemente un invento de los británicos. Bueno, los británicos habían hecho la frontera de todos los países, incluido el propio Irak, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial. Pero vamos a ver entonces que el rey Ghazi había reclamado Irak en los años 30, que Karim Qasem, después de la revolución del 58, también había reclamado Irak en el momento de la Kuwait, perdón, en el momento de la independencia en 1961. Y en este momento entonces vamos a ver renacer esta cuestión, pero con una fundamentación petrolera bien clara. ¿De qué estoy hablando? Bueno, que el gobierno de Saddam Hussein va a pedirle a Kuwait y Arabia Saudita, a los Emiratos Árabes Unidos, que le condonen la deuda, porque lo habían estado ayudando en este conflicto con Irán, y sobre todo que mantengan en la OPEP una política que tenga los precios del petróleo en alto. Eran más o menos 18 dólares, un precio bien distinto del actual. Entonces, vamos a ver que el gobierno de Saddam Hussein va a plantear que por cada dólar que bajara el precio perdía un total de más o menos 1.000 millones de dólares. Y sin embargo, Kuwait y los otros estados del Golfo no van a aceptar esta exposición. En primer lugar, no le condonan la deuda. En segundo lugar, no están de acuerdo con esta política por razones que están vinculadas a su compenetración con la vida económica europea. Se han comprado tanto de la economía europea y norteamericana que ya son parte del sistema.
Y ese es un elemento que nos interesa, ¿no? Estamos tan lejos ya de la etapa de las nacionalizaciones que el problema es que todos estos emires y reyes están incrustados en la economía occidental y les conviene que la economía occidental funcione porque les está dando ganancias por la cantidad de acciones que tienen en toda una serie de empresas y demás. Y esta complicada coyuntura irá llevando a una alteración de la relación entre Saddam Hussein, que está violento, que considera que esto es una agresión económica, que los países árabes no lo están apoyando, sobre todo estos del Golfo, y esto nos va acercando entonces a la situación de agosto de 1990. ¿Qué va a pasar? Bueno, que Saddam Hussein va a echar mano a aquella vieja reclamación, y en este contexto en que Kuwait no está haciendo lo que él quiere, en la madrugada del 2 de agosto lanza la invasión sobre Kuwait. Y en 6 horas ha ocupado todo el pequeño emirato. Es 1 millón de hombres contra 25.000. Así que fue prácticamente un paseo militar, y hay hasta una imagen saigonesa, ¿no? Recordamos la salida de los últimos norteamericanos de Saigón, esa foto histórica del helicóptero. Bueno, pues la familia de Al-Sabah, la familia reinante, tendrá que ir a la embajada americana y salir de la embajada americana también en un helicóptero hacia Arabia Saudí. Y comienza entonces ese problema internacional de la ocupación y anexión posterior de Kuwait por parte de Irak. Es un elemento que se ha debatido mucho. Se considera que la embajadora norteamericana en Bagdad fue tan ambigua en sus declaraciones previas, en el momento en que la crisis iba avanzando en este sentido, que Saddam Hussein llegó a pensar que los norteamericanos no iban a intervenir en función de Kuwait, que había determinados intereses norteamericanos que también estaban por el alza del petróleo, y que los Estados Unidos no tenían una política en este sentido. También hubo unas declaraciones del responsable de la política hacia el Medio Oriente, de Kelly, en aquel momento, en que decía que no había un compromiso de Estados Unidos de intervenir en el área, aunque respetaban, o sea, propugnaban la independencia de los países locales y demás. Y el resultado entonces es esta guerra, que va a ser rápidamente condenada por los organismos internacionales, porque en breve Saddam Hussein va a pasar a la anexión de Kuwait, o sea, se declara a Kuwait la provincia 19 de Irak. Y esta problemática va a crear una verdadera crisis a nivel del mundo árabe. ¿Por qué? Porque es curioso, ¿no? Algunos verán en esta acción forzada un movimiento de unificación árabe, en definitiva. No era ese uno de los objetivos del nacionalismo árabe, unir a todos los árabes. Pues es interesante que, salvo el caso de Jordania, mientras más lejos está de esta problemática, más habrá entonces argumentos a favor de esta unificación forzada. Y en el Magreb, en muchas partes va a haber manifestaciones de apoyo. En el Magreb se van a dar en este sentido, y hasta habrá historiadores, como uno que yo he citado aquí, Hisham Jaid, tunecino, que va a considerarlo una manifestación de los procesos de unificación necesarios para acabar de unir esa nación árabe que ahora está en crisis, ¿no? Por todos los momentos, la problemática anterior. Y el resultado entonces va a ser, insisto, el que todos los países no van a ver esto por igual, y empieza el debate de qué se va a hacer con esta problemática. Recordemos que ya la Unión Soviética está en proceso de disolución, ya no es la potencia de antaño, ya no hay un contrapeso, y por eso decimos que en esta coyuntura los norteamericanos van a mostrar sus músculos sin ningún tipo de contrapeso. Es decir, van a desarrollar entonces, van a formar una alianza y se van a lanzar a una guerra programada, ¿no? Se le pedirá a Saddam Hussein que se retire, y Saddam Hussein, 10 días después de la invasión, ya cuando está anexada Kuwait, que por cierto al principio dirá que un grupo de jóvenes oficiales del ejército kuwaití le han pedido que intervenga, pero después pasa este otro acto de fuerza, que es la única manera de acabar de echar a perder el nacionalismo árabe, ¿no? Tratar de unirlo por la fuerza, en mi modesta opinión. Y el resultado va a ser entonces que días más tarde, 10 días después de la invasión, Saddam Hussein lanza un argumento. Dice que se retiraría de Kuwait tan pronto como los israelíes se retiren de los territorios árabes ocupados. O sea, establece un vínculo, ¿no? Que también han sido condenados por las Naciones Unidas, porque ha habido esta condena ya de las Naciones Unidas a este hecho forzoso. Y también dice que, bueno, cuando los sirios se retiren, porque tiene un viejo litigio con Siria,
el otro gobierno basista de la región, cuando los sirios se retiren del Líbano. Y entonces esto trae a primer plano la disparidad de que se quiere actuar rápido y tajantemente contra este país, que por otra parte es tan importante desde el punto de vista de la producción petrolera, mientras se está dejando en la sombra, y para las calendas griegas, la retirada de Israel de los territorios árabes ocupados. O sea, esa puede esperar, la de Saddam Hussein no. Y esa disparidad entonces queda bien clara a los ojos del mundo, si bien es verdad que en este momento Saddam Hussein va a ser todavía más satanizado de lo que había sido. Realmente muchos de sus hechos llevaban a eso, ¿no? A que se le analizara con fuerza, pero ahora se le va a culpar de todo y se le fija una fecha para la retirada. Mientras se va creando entonces una coalición de fuerzas y tenemos entonces que se le fija para el 15 de enero del 91, tiene que retirarse de Kuwait. No se retira y entonces empieza la campaña militar, o sea, Estados Unidos, que ahora hace lo que quiere en el mundo, que las Naciones Unidas se convierten en aprobadoras de todo lo que se decide acá, pues van a la invasión de Kuwait con un proceso de ablandamiento primero, bombardeo, destrucción y posteriormente ya la ocupación militar, que se produce unas semanas más tarde. ¿Y esto qué va a traer? Bueno, va a traer el restablecimiento del Emirato de los Emires Al-Sabah en el poder en Kuwait. Y viene entonces un momento interesante. ¿Por qué los norteamericanos, como decía aquí el profesor Dagoberto hace unos días, por qué los norteamericanos no van a destruir ahora a Saddam Hussein? Aquí hay una interrogante, ¿no? Había una solución de cambio. ¿Qué podía ocurrir si se quitaba el poder de Saddam Hussein, que con todos los problemas que tenía era como un muro de contención allí desde el punto de vista norteamericano contra la revolución iraní, y por otra parte mantenía el país en una cierta estabilidad, en el sentido de mantener toda una serie de problemas latentes acá? Lo cierto es que los norteamericanos no van a derrocar al gobierno de Saddam Hussein, si bien a partir de aquí van a desarrollar una política que prácticamente va a dejar al país que a continuación de esta problemática va a sufrir dos grandes rebeliones. O sea, los kurdos, ese problema latente en el norte del país, se rebelan, aprovechan esta coyuntura y viene una rebelión kurda en el norte. Y la Shia, esa mayoría confesional que hay en el país, que sin embargo no tiene una representación política equitativa, o sea, no están puntualmente algunas personalidades que han estado en el poder, pero no significa esto un predominio Shia en la estructura, y están sufriendo, viven la influencia de la revolución iraní al otro lado de la frontera, pues la Shia se subleva también. Y el resultado va a ser entonces que los norteamericanos en el periodo ya de posguerra dejan a Saddam Hussein, le imponen toda una serie de restricciones y crean dos líneas al norte y al sur, a partir de las cuales prácticamente no están violando la soberanía del área, y se va a mantener entonces una situación de guerra, no constante, pero de bombardeo y de ataque y sobre todo de vulneración de este país, que entra entonces en una de las crisis de Irak, que entra en una de sus peores crisis en el sentido de la desnutrición de la población, el bloqueo para su producción petrolera, hasta que se logra aquello de alimentos por petróleo, que también va a ser minoritario, y en un largo proceso de desgaste. Yo creo que hasta aquí sería la problemática relativa a esta primera situación. Para hablar de los acontecimientos que siguen, o sea, del momento en que sí se va a derrocar a Saddam Hussein en una guerra más cercana, vamos entonces a darle la palabra a nuestra colega Julianela Pérez García del Centro de Estudios de África y Medio Oriente. Muchísimas gracias por estar nuevamente participando junto con usted, profesor, en este curso sobre el Medio Oriente para nuestra teleaudiencia. Bien, sobre el conflicto, la invasión norteamericana en Irak, primeramente el antecedente que usted nos narraba aquí sobre las consecuencias que tuvo para la población iraquí la
es decir, el constante bloqueo a que le sometió Estados Unidos y Gran Bretaña luego de la ocupación en Irak realmente es una de las principales políticas que llevó el gobierno norteamericano hacia el país árabe en el sentido de debilitar un poco y desestructurar el sistema político, económico y militar que tenía el país, en fin de que una ocupación posterior se realizara con un mayor nivel de efectividad y de eficacia. En este sentido, el bloqueo económico, el embargo contra las exportaciones de petróleo, que se fortaleció un poco más a partir de 1996, las consecuencias que tuvo todas estas políticas para la población iraquí realmente contribuyeron al aumento de los niveles de descontento hacia el interior de la población y sobre todo a los niveles de insatisfacción con respecto a las gestiones del gobierno de Saddam Hussein. Paralelamente a esto comenzó también a desarrollarse una política internacional referida al desarrollo de tecnología nuclear al interior del país con finalidades militares, es decir, de desarrollo de ojivas nucleares y avances en este campo, ¿no?, de la ciencia nuclear. Y todo esto contribuyó a formar un expediente contra el gobierno de Saddam Hussein que realmente aunó posiciones en es decir, en la esfera internacional con respecto a apoyar una campaña bélica que iniciaría después en 2003. Principalmente los objetivos serían de derrocar a un gobierno tiránico, a un gobierno que en cierta medida traicionó la causa árabe, la confiabilidad que depositaba en el occidente a partir de la ocupación a Kuwait, un gobierno que además digamos que explota de una manera tiránica a toda su población y mantiene así la unidad nacional del país y que además de eso está desarrollando supuestamente un arsenal nuclear que pudiera ser utilizado también para otras campañas bélicas mucho más grandes en Medio Oriente y que pudieran amenazar los intereses de Estados Unidos. Con toda esta propaganda norteamericana principalmente, se desarrolló o se justificó la invasión norteamericana que comenzaría el 20 de marzo de 2003, luego de más de 10 años de bloqueo económico, de sanciones contra Irak y de todo un proceso de debilitamiento interno. Esta campaña, por supuesto, dadas las condiciones internas que tenía ya el país para ese entonces, realmente tuvo un nivel de eficacia muy rápida. Es decir, los primeros meses que duró los bombardeos aéreos a Irak y es decir, la primera fase de despliegue de tropas en función de ocupar el país realmente fueron muy rápidos hasta la caída de Bagdad. Luego de esta primera etapa, por supuesto, vendría una segunda etapa de comienzo de reconstrucción del país, que sí sería mucho más complicada y es la que podemos percibir hasta los momentos actuales. Es decir, a partir de la invasión y de la ocupación directa del país comenzaría todo un proyecto de reconstrucción política, de reconstrucción económica, de reconstrucción social, de enfrentamiento también a la insurgencia interna y a las respuestas internas del país ante la presencia extranjera que debilitaría un poco la presencia de la administración Bush, las gestiones de Bush en el Medio Oriente, su imagen hacia toda la gran nación árabe o incluso hacia la gran nación islámica y igualmente aunaría todas las voces de la región en función de librar a Irak de este gran invasor extranjero que ha agredido o que está presente pisando una de las tierras árabes de este mundo medio oriental. Es decir, a partir del inicio de esta segunda etapa, comienza primeramente un proceso de reestructuración de la esfera política del país. Es decir, es un proceso de transición, se estuvo asistiendo a partir de los fines de 2003, principios de 2004, incluso hasta el año 2005 en que se hace, en enero del 2005 en que se hacen las primeras elecciones para el Parlamento iraquí. Esos años, es decir, esos 3 primeros años de la ocupación luego de la caída de Bagdad, comienzan un proceso primeramente de estructuración de todas las esferas políticas del país. Es decir, hemos asistido a un proceso de tránsito traumático en el que se había desbasificado todas las estructuras políticas del país. Con este concepto me estoy refiriendo a que de las instituciones políticas administrativas, jurídicas, incluso vinculadas a la recuperación de impuestos, por ejemplo, de todas estas estructuras
en el campo tanto de la administración como de la política, se obligó a salir de sus cargos a todas aquellas personas que pertenecían al antiguo partido Baas, es decir, partido líder durante los años de presidencia de Saddam Hussein. Es decir, todas aquellas personas que de alguna manera u otra habían sido las que llevaban toda la economía, toda la administración y todas las regulaciones políticas del país habían sido obligadas a dejar sus cargos en una manera abrupta, y por otra parte se había también, es decir, se obligó en un decreto, ley establecido a partir del gobierno provisional que empezó a ocupar los puestos políticos en Irak, se instituyó una ley para la disolución de las entidades. Con esto se obligaba a disolver las Fuerzas Armadas iraquíes, el Ministerio del Interior, las fuerzas policiales, es decir, todos aquellos aparatos que contribuían de alguna manera a reglamentar o a regular la seguridad social interna en el país. Todas estas medidas provocaron un número enorme de personas que se quedaron sin puestos y empezaron a ocupar las filas de los desempleados dentro de la nación, aumentando mucho más el descontento y por supuesto contribuyendo también a una desestabilización política enorme, a la pérdida de documentos oficiales que contribuían a reglamentar el país, y a partir de aquí comenzó un nivel de inestabilidad política realmente, como lo dice en concepto traumático, es decir, fue un cambio muy abrupto donde no se recuperó de las viejas estructuras de poder para comenzar a administrar esta nueva etapa de ocupación, aunque estuviera bajo el gobierno provisional, pero que de alguna manera pudiera seguir ejerciendo el ejercicio político y administrativo en el país. Es decir, se cortó con todas aquellas viejas estructuras y comenzó una nueva etapa desde cero en una situación realmente caótica y de destrucción de muchos de los materiales que pudieran contribuir a la continuidad política del país. Paralelo a esto, se instituyó un nuevo gobierno que venía de alguna manera a cambiar el balance histórico de las fuerzas del país. Es decir, históricamente Irak, aunque haya tenido una mayoría de la población de confesión chiita, siempre había estado dominado incluso desde la época del Imperio Turco Otomano por la minoría sunita. Los sunitas siempre ocupaban los altos cargos en las esferas militares, y los chiitas siempre quedaban relegados a, digamos, los puestos de oficiales o de menor rango. En la esfera política o administrativa también, los sunitas estaban muy vinculados a los aparatos de administración del Imperio Turco, mientras los chiitas siempre estaban un poco más excluidos en este sector. A partir de 2003 comienza un nuevo equilibrio de poder en este sentido. Los chiitas, que eran la mayoría del país, comienzan a ocupar los cargos dentro del Parlamento, se comienzan a habilitar nuevamente, a decir, a legalizar nuevamente dentro del país los partidos políticos que realmente agrupaban a una mayoría chiita y que estaban condenados a permanecer en el exilio, ya sea en Inglaterra, en Irán o en otros países fronterizos. Es decir, todas estas personalidades políticas comienzan a regresar al país, a Irak, y comienzan nuevamente a hacer ejercicio dentro de la administración diaria del país. Todo este proceso de reconfiguración de las esferas del poder realmente comienza a arrinconar un poco más al poder sunita, relegarlo un poco más es decir, sacarlo un poco más del poder, incluso hasta dentro de la presencia del Parlamento es minoría los partidos políticos sunitas que están sentados dentro de los 259 asientos que tiene actualmente el Parlamento iraquí. Y todo este balance, por supuesto, que conlleva a que nuevas figuras empiecen a ascender a la vida política, a que nuevas medidas se empiecen a llevar a cabo, se empiecen a desarrollar, pero en función de estas clases mayoritarias que se empiezan a ver representadas en el poder, por supuesto. Es decir, así todas las nuevas políticas, las nuevas medidas comienzan a beneficiar en la capacidad o ante las limitaciones, por supuesto, que la situación actual iraquí tiene bajo conflicto bélico, ¿no? Pero bueno, todas estas medidas empiezan a estar dirigidas hacia nuevos sectores que nunca antes habían estado representados en la esfera del poder. Incluso los kurdos tienen una variación en su estatus políticos dentro del país. Es decir, las tres provincias que forman digamos, el Kurdistán
iraquí, el Gran Kurdistán iraquí, comienzan a tener un nuevo estatus dentro de la administración política y se empiezan a ver como provincias autónomas. Incluso, por ejemplo, en las últimas elecciones locales y todo, para la selección de gobernadores para las diferentes provincias iraquíes, estas 3 provincias del Kurdistán autónomo de Irak no participaron en los procesos electorales. Es decir, ellos tienen una administración diferente al resto del país, aunque respondan al poder central, por supuesto al poder estatal, pero tienen una fuerza local, una fuerza municipal mucho más potente que en otras regiones del país. Por ejemplo, algo que nunca hasta el momento había ocurrido es que el presidente iraquí es de origen kurdo y el primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, es de origen chiita. Es decir, históricamente esto no había sido nunca de esta manera. Siempre habían sido los sunitas quienes habían tenido los principales puestos políticos y económicos de la administración del país. Igualmente, el nuevo gobierno, es decir, ya sea el gobierno provisional, así como el gobierno iraquí, que empieza a asumir ya la dirección del país a partir del 2005, comienzan a enfrentar una situación social y económica que es realmente adversa a su gestión, administrativa. Paralelamente a esto, Estados Unidos comienza a hacer presiones también, o incluso a la comunidad occidental en general comienza a hacer presiones en función de que Irak logre estabilizar su política, su administración económica y empieza a desarrollar las antiguas actividades industriales que venía desarrollando, por ejemplo, la exportación de petróleo, producción agraria y, por supuesto, dándole beneficio o posibilidades a que inversores extranjeros pudieran comenzar a formar, desarrollar capitales dentro del país y acelerar todo este crecimiento económico. Estas presiones externas se comienzan a fomentar también junto con la inestabilidad interna que existía en el país después de la situación de guerra. Todo esto, por supuesto, crea una situación un poco conflictiva para el ejercicio administrativo del nuevo gobierno que comienza a asumir paulatinamente las gestiones administrativas del país. Es decir, tiene que complacer o darle respuesta a una serie de intereses externos y internos que realmente dificultan su ejercicio, de legislación y de regulación de todas las actividades del país. Por supuesto, hasta este momento todavía ha sido muy difícil poder dar solución a estas principales necesidades del país y firmar, por ejemplo, leyes que puedan posibilitar el desarrollo o la participación extranjera en la economía del país. Y todavía hay muchas tareas que se han tenido que ir postergando, que se han ido solucionando en el corto plazo, pero que todavía persisten problemáticas que deban irse solucionando paulatinamente. Es decir, este es el gobierno actual conformado por un equilibrio nuevo de poder y que trata de enfrentar una situación interna y trata de responder también a intereses externos, a exigencias externas en la mejor medida posible de sus gestiones. Igualmente ha surgido, por supuesto, como una respuesta nacional, incondicional también, a la ocupación extranjera del país. Desde el mismo momento de la ocupación surgió una resistencia ante la presencia, es decir, ante la presencia del extranjero, ante la administración o injerencia de estas potencias extranjeras en Irak. Comenzó a surgir desde los mismos momentos de la ocupación una resistencia armada, incluso una resistencia civil, que se ha opuesto completamente a toda esta presencia foránea en el país y que por supuesto también demanda la necesidad de respuesta de este gobierno. Es decir, el gobierno necesita controlar todos los puntos de resistencia, sea cívica o sea militar, para poder establecer su ejercicio administrativo. En la parte económica, por supuesto, los gastos de la ocupación también han sido enormes, no solo para el pueblo iraquí, sino también para Estados Unidos, que ha tenido más de miles de muertos y millones, gastos millonarios económicamente hablando, en todos, es decir, en los 6 años y tantos que lleva la ocupación en Irak. Incluso hasta en la parte histórica, en la parte arqueológica, cultural del país, la devastación, los saqueos de los archivos nacionales de Irak, de centros de explotación, es decir, de inversiones arqueológicas o investigaciones arqueológicas han sido totalmente saqueados por las tropas de la ocupación, que también son centros que de alguna manera responden a la civilización
mundial o incluso a aquellas civilizaciones que habitaron es decir, en la antigua Mesopotamia muchísimo antes de nuestra era. Toda esta situación realmente que ha confluido en el país económica, política y social, ha sido como que el gran costo de establecer la democracia occidental, es decir, el concepto de la democracia que se ve desde Occidente, que se ve desde Europa, desde Estados Unidos, en Irak, es decir, en un país que ha estado tratando de establecer un equilibrio entre, digamos, todas las confesiones étnicas o religiosas en su interior y de alguna manera u otra, bajo el gobierno de Saddam Hussein siempre trató de mantener, de conformar esta gran unidad nacional que por encima de todo es iraquí y debe responder como iraquí. Es decir, el establecimiento de la democracia ha llevado un gran costo social, un gigantesco costo político, un grandísimo costo económico también, pero sobre todo el social y el cultural en cuanto a la mentalidad del iraquí, la afectación a la nacionalidad iraquí realmente ha sido muy significativo, incluso denunciado en muchísimas tribunas, incluso hasta por intelectuales propiamente iraquíes. Es decir, concluida, es decir, habiendo dado estos pequeños bocetos sobre la situación actual de Irak y las consecuencias que ha tenido la invasión norteamericana en el país árabe, devuelvo nuevamente el curso de esta conferencia a nuestro profesor Reinaldo Sánchez Porro y les reitero los agradecimientos por haberme invitado nuevamente a comparecer aquí ante ustedes. Gracias, Yulanela, por tus palabras. Vamos entonces a trasladarnos al otro gran conflicto del área que empezó antes y va a seguir después justamente de estos acontecimientos en Irak que han terminado con el gobierno de Saddam Hussein. Me estoy refiriendo a la problemática afgana, este otro país multinacional al que ya hemos estado haciendo referencia acá. Sabemos que los pastunes van a ser la etnia principal en este conjunto, que a partir del siglo XVIII han recreado el país sometiendo a otros grupos étnicos y que en lo que nos interesa ahora para lo inmediato, esta monarquía, la monarquía que se ha formado en el país va a terminar en los años 70 con el surgimiento de una república que a partir de 1978, de abril del 78, dará paso a un episodio cualitativamente distinto que es la experiencia socialista que va a estar aquí acompañada de la invasión soviética y que por lo tanto va a desatar toda una serie de problemas internacionales. ¿A qué estamos haciendo referencia? Bueno, a esa situación que se va a dar allende la frontera. Decíamos que los pastunes están presentes en Afganistán y son hegemónicos en Afganistán. Prácticamente no ha habido un gobierno que no sea pastún, o sea, de esta etnia, pero también están presentes en el otro país que está al lado, en ese país que se ha descajado de la India, que es Pakistán, y ahí van a ser un grupo importante en esta región. Y esa situación de hermanos siameses que se ha dicho tantas veces, ¿no? Esta frontera abierta prácticamente en que se circula de una parte a otra para bien y para mal, va a trasladar entonces las guerras y las influencias políticas. Y desde 1947, fecha de creación de Pakistán, ha habido una hostilidad entre estos países. Ambos han estado tratando de influir en el otro a partir justamente del elemento pastún. Y esta situación entonces cuando queda dentro del marco de confrontación socialismo-capitalismo, pues entonces va a adquirir ribetes más marcados todavía. Se va a formar entonces en Pakistán todo un campo de apoyo contrarrevolucionario a los refugiados afganos. Una de las consecuencias que va a tener el episodio socialista va a ser la formación de una especie de internacional islámica, reaccionaria, conservadora, que va a ser muy alimentada por los norteamericanos en el sentido técnico, con todo apoyo, porque es una manera de oponerse a la Unión Soviética. Y por otra parte van a recibir los petrodólares de la Arabia Saudí, ese país que juega un papel tan importante en la formación de frentes conservadores en el área, ¿no? Le ha permitido a algunas personas hablar del petroislán, ¿no? Ese islán conservador a base de el dinero que da el petróleo. Y el resultado va a ser entonces que la contrarrevolución va a contar con campos de adiestramiento de todo tipo entre esos refugiados afganos que están en Pakistán, que son millones, y a partir de ahí entonces se va a dar a través de la frontera el apoyo a los grupos que están luchando, que no han entendido el proceso que se intentó dar
en Afganistán en estos años, proceso que se va a registrar un momento de debilitamiento cuando desaparece la Unión Soviética, cuando Gorbachev decide la retirada de las tropas soviéticas previamente, y entonces queda aquí un gobierno que va a desaparecer en el año 1992. Y lo que sigue, ya sabemos, lo hemos visto en clases anteriores, va a ser una desagregación del Estado afgano. Cada uno de los grupos serán señores de la guerra, los que suceden a este poder. Las divisiones étnicas, las divisiones confesionales crean un verdadero caos aquí en el área. Y en ese contexto es que desde en los años que siguen, es decir, existe un gobierno central, pero el gobierno central, como tantas veces en la historia de Afganistán, nadie lo respeta, cada uno hace lo que quiere en el área en la que está gobernando. Rabbani es el presidente en este proceso, pero la autoridad se diluye y el resultado va a ser que desde ese propio Pakistán, una vez más, van a venir para acá una serie de estudiantes del Islam, estudiantes del Corán, gente formada en un rigorismo islámico extremo, con criterios muy conservadores, incluso para dentro de la propia práctica del Islam, como vamos a ver más tarde, pero que van a ser portadores entonces en un país de cultura islámica. Esta gente que traen la justicia islámica, al parecer, van a ser bien recibidos. Y me estoy refiriendo a lo que quiere decir eso, estudiante del Islam, eso es lo que quiere decir talibán. Y entonces este fenómeno tan ligado al servicio de inteligencia militar pakistaní, realmente, y con todos estos respaldos anteriores, bueno, va a ir entrando a este Afganistán caotizado después de la caída del socialismo, y van a ir estableciendo su poder. Ya en el 96 están en la capital, en Kabul. Una vez más los pastunes siguen teniendo el control incluso dentro de los propios talibanes, y se va registrando entonces un proceso en el que los talibanes van estableciendo su orden. ¿Hasta dónde? Bueno, la zona norte va a escapar, la zona de los uzbecos, la zona de los turcomanos, de algunos taxicos. Esa parte queda en manos de lo que se llamó la Alianza del Norte, pero progresivamente los talibanes llegan a controlar el 90% del país. Y establecen ese orden que yo decía, extraordinariamente conservador. Van a atentar contra, y esto va a ser muy divulgado en Occidente, o sea, se hizo mucha propaganda con la destrucción de las antigüedades de Bamiyan, un lugar donde en la época en que Afganistán había sido budista, bueno, se habían tallado en la piedra budas inmensos, y bueno, como tenían rostro, y no pueden tener rostro según el concepto extremista de estos talibanes, que no son representativos del verdadero Islam, que son una caricatura extremista, si se quiere, del Islam, las cosas a las que llegan a ser, pues entonces viene la destrucción física de estos monumentos, cosa que va a ser muy divulgada, ¿no? Pero tal vez el aspecto que más se ha mencionado siempre ha sido el de la manera en que una vez que los talibanes toman el poder y establecen este orden y hay una cierta paz en el país, va a ser una paz a costa de que, por ejemplo, las mujeres van a tener que volver a usar estrictamente el burka, ese traje que no les permite ni siquiera verle los ojos porque tienen están cubiertas completamente y tienen la mallita sobre los ojos. Y no es un problema de vestimenta solamente, es que se les prohíbe trabajar y se les prohíbe estudiar. Tienen que estar en la casa. Y esto va a crear un verdadero problema en familias que, por ejemplo, no tienen un padre, no tienen un hombre, ¿no? Y la literatura y el cine, películas como Sama, que han sido puestas aquí en la televisión cubana, han tratado mucho el tema de las niñas que tienen que disfrazarse de varones para poder entonces sostener a la familia, porque si no, no pueden salir de la casa. Esa situación entonces va a ser una de las problemáticas en este deterioro de toda una serie de elementos, el rechazo a la televisión, a la música, en fin, una situación medieval es la que va a imperar en este país, pero es cierto que por lo menos hubo paz, una relativa paz durante cierto tiempo. La problemática entonces se va a complicar por el hecho de que un personaje que ha estado haciendo campaña en la etapa de la guerra antisoviética acá y de la guerra antisocialista, que fue Osama Bin Laden, va a encontrar apoyo aquí en Afganistán, va a trasladar sus campamentos a Afganistán y llegan los acontecimientos del año 2001, ese 11 de septiembre del 2001, y entonces lo que el gobierno norteamericano responsabilizará a Bin Laden, y Bin Laden está en Afganistán, y le pide al gobierno talibán, al gobierno del Mullah Mohamed Omar, que es el personaje que está dirigiendo toda esta experimentación extremista, le pide que le entreguen a Osama Bin Laden porque lo consideran responsable con Al Qaeda de la destrucción de las torres, del Pentágono, todo lo que sabemos que ocurrió y que va a dar inicio a la llamada guerra contra el terrorismo. El gobierno de Omar pide pruebas, dice que no tiene pruebas, no hay prueba de que realmente haya sido
Bin Laden, y el gobierno norteamericano entonces decide la invasión de Afganistán. Y una vez más entonces vamos a tener la formación de una coalición, y una vez más vamos a tener la formación de toda una serie de elementos que hacen que se precipiten los acontecimientos. Tenemos a los talibanes desde el 7 de octubre hasta el 7 de diciembre del año 2001 se produce esta invasión, y en un primer momento parece que los norteamericanos han logrado frenar este proceso. ¿En quién se van a apoyar? Sobre todo en las tropas, en aquel 10% que quedaba, la Alianza del Norte. Con ellos van a avanzar, y entonces lo que ocurre, lo que sigue, va a ser el establecimiento de un gobierno por cuenta de los norteamericanos, en el cual la primera situación es que hay un cierto caos nuevamente organizado. ¿Por qué? Porque si los talibanes habían sembrado una cierta estabilidad a partir de aplacar a los señores de la guerra, ahora los señores de la guerra son los que han vuelto al poder, y cada uno entonces tiene su feudo, digamos, su región, y esto va a hacer que incluso Afganistán pase a desarrollar como nunca el cultivo del opio. El 40% de la economía nacional depende del opio. Las fronteras de Afganistán son, por donde quiera podemos ver las flechitas indicando las vías del opio. Se le ha llamado incluso el narcoestado. Y esta deformación más la corrupción, más el hecho de debilitamiento del poder, han creado una situación complicada para los norteamericanos y para el gobierno que han situado aquí, que es el gobierno de Hamid Karzai, una vez más un dirigente pastún, como es la tradición en el área. Al principio los americanos, incluso en el año 2003, van a ocurrir varias cosas. Una vez más las Naciones Unidas respaldan todas estas acciones, y se crea la ISAF, la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad. Esta situación coincide en el 2003, a auspicios de las Naciones Unidas, con el momento que los norteamericanos creen que ha terminado lo principal, hacia mayo, lo principal de los combates. Se consideran que la situación está no pacificada, porque la resistencia talibán se va a mantener en todo momento, pero que ha disminuido. Y la situación, sin embargo, se les va a complicar. A partir del año 2005, aunque insisto en que nunca se sobra la resistencia, esta toma una nueva dimensión, apela a todos los medios para poner en jaque a una intervención norteamericana, ahora apoyada también por la OTAN. O sea, la OTAN pasa a tener el control de la ISAF, y hay en más de 40 países que están de una u otra manera vinculadas a este esfuerzo. Ya en el 2007 son más de 100.000 personas. Esta vinculación puede ser como la de los ingleses, que es masiva, o la de los canadienses, la de los alemanes, los franceses. Sí, se han distribuido las áreas de Afganistán, y en cada pedazo hay apoyo, y en el área dura, el área donde están los pastunes, precisamente el sur del país, ahí están los norteamericanos y los canadienses sobre todo, ¿no? Y habrá hasta turcos aquí, porque también los turcos están en la OTAN, unos 700 efectivos en la ciudad de Kabul. Y esta problemática entonces va a seguir evolucionando de una manera tal en que los norteamericanos van entrando en una guerra de desgaste, y llegamos entonces al periodo de Obama. En el caso de Obama, Obama ha explicado su punto de vista con respecto a esta guerra. Es decir, él considera que a la guerra de Irak que en la guerra de Afganistán, desde su punto de vista, los ha metido el problema de que Bin Laden fue el que fue a los Estados Unidos. Esa argumentación podrá servir de inicio, ¿no? Pero a la larga, en la medida en que los muertos siguen llegando a los Estados Unidos, y ya son casi 900 los que han muerto en este país, la gente comienza, como en toda la guerra, a preguntarse qué hacemos ahí, cuándo va a terminar esta situación. Y hay entonces que ir ya en el discurso del Cairo en junio de este año, cuando Obama trata de presentar una nueva cara en Egipto hacia el área, él, sin embargo, decía esto mismo. O sea, en la guerra de Irak tiene esta característica, pero en Afganistán estamos defendiendo nuestros principios, etcétera. Viene una justificación. Y en las declaraciones más recientes, hace prácticamente unos días, él, al mismo tiempo que está pidiendo, porque la OTAN está pidiendo cada vez más hombres, porque la guerra lo requiere, es devoradora de hombres, pues entonces había pedido 40.000 hombres, y ahora Obama está planteando 30.000 soldados más. Esto va a tener un alto costo político, y es curioso ver cómo los Estados Unidos y la OTAN han caído en la misma trampa en la que ellos decían que había caído el oso soviético años atrás, ¿no? Y si se considera que Afganistán fue tan importante en el fin del socialismo en la Unión Soviética, bueno, pues los Estados Unidos están en una situación en que realmente nos preguntamos si también
están, como nos parece casi seguramente, entrando en un callejón sin salida. Y Obama ha planteado entonces ahora, por una parte, la retirada para dentro de una fecha determinada, al mismo tiempo que está tratando de dar seguridad en este sentido. Hasta aquí lo que podemos decir de esta guerra, de esta serie de conflictos, de estas invasiones de la política norteamericana, invasiones concretas, ya muy lejos del enunciado de la doctrina Eisenhower, que era todavía en el 57 una panorámica general. Ahora son invasiones concretas. La amenaza con respecto a Irán es también un elemento que está presente, o otro país más musulmán en la lista de espera, digamos, de estas agresiones que tienen tanto que ver con la política norteamericana y el control del petróleo en el área. En la próxima clase vamos a estar hablando, en la próxima conferencia, de los procesos migratorios. ¿Sí? Vamos a hablar, la migración ha sido histórica en el Medio Oriente, ha constituido aquí, como el resto del mundo, un elemento sustancial de su historia, pero se ha desbordado y ha ido a Europa, y sobre todo nos interesa su repercusión en América. De eso estaremos hablando en el próximo encuentro. Muchas gracias.